Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy tenemos una cosa muy importante que comentar. Evidentemente esto es algo que deberíamos saber ya y espero que algunos de los que están aquí ya lo sepan, pero lo quiero aclarar porque seguramente habrá muchas preguntas sobre ello en el día de hoy, porque ha sido BlackRock el que ha removido un poquito el avispero con un comentario que ha hecho en uno de sus vídeos de presentación de Bitcoin. Así que, como seguramente muchas personas me preguntarán, me voy a adelantar a la pregunta, ¿no? Y vamos a explicar una cosa, como digo, que es muy, muy importante. Vamos a empezar con eso. Luego tenemos también que comentar noticias sobre El Salvador, que me decepciona un poquito el camino que está tomando el asunto. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en lo que nos dice BlackRock. Nos dice, voy a leer primero la noticia, luego voy a explicar un poquito todo. Bueno, igual entre medio me sale la improvisación y empiezo a comentar cosas según lo vaya leyendo, por si luego se me olvida, pero vamos a leer un poquito la noticia. BlackRock avivó el debate sobre los 21 millones de Bitcoin y dice que no hay garantía de que no cambie. Un desarrollador de Bitcoin argumenta que cualquier cambio en el suministro fijo de Bitcoin, aunque teóricamente posible, ya no se consideraría Bitcoin. ¿Vale? Nos dice, el debate sobre si el límite del suministro de 21 millones de Bitcoin está realmente fijado o no ha resurgido después de que BlackRock publicara un vídeo explicativo de Bitcoin de 3 minutos en el que agregó un descargo de responsabilidad que indica que no hay garantía de que no se cambie. El suministro fijo de Bitcoin es una de sus propuestas de valor más fuertes como reserva de valor y eliminar el límite de su suministro sin duda afectaría cómo los inversionistas perciben la criptomoneda. En el vídeo del 17 de diciembre, BlackRock explicó que Bitcoin tiene un suministro fijo de 21 millones, agregando que la regla codificada controla el suministro, el poder adquisitivo y ayuda a evitar un posible abuso de imprimir más y más monedas. Sin embargo, también incluyó un descargo de responsabilidad que decía no hay garantía de que el límite de suministro de 21 millones de Bitcoin no se cambie. Evidentemente ellos tienen que cubrirse de todo lo que, de todos los posibles eh, bueno, él tiene que avisar de todas las posibles cosas que podrían llegar a pasar, pero esto no es una realidad que vaya a suceder, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar por qué no. El vídeo ha sido desde entonces republicado por el presidente de MicroStrategy y defensor de Bitcoin, Michael Saylor, lo que llevó a algunos críticos a sugerir que Bitcoin no es teóricamente escaso después de todo. Esto es mentira, pero ahora lo iremos a decir. BlackRock explica, cuando ocurra el aumento del límite del suministro, habrá siempre sido parte del plan, afirmó Joel Valenzuela, director de marketing y desarrollo de negocios DashPay, quien agregó, y hoy en 2024 la gente tiene la audacia de decir que Bitcoin no fue secuestrado. A ver, cuando te dicen esto, cuando te dicen que Bitcoin está secuestrado, es la secta de los de Bitcoin Cash, ¿vale? Son una secta, repiten ese mantra, Bitcoin ha sido secuestrado. Bitcoin no ha sido secuestrado y precisamente porque no ha sido secuestrado es lo que es, ¿vale? Lo que pasa es que ellos lo quisieron secuestrar y no pudieron secuestrarlo. Ellos querían que fuese de una manera, como ellos querían, y el mercado evidentemente no va a acceder a ninguna coacción y Bitcoin no va a ser secuestrado. Bitcoin siempre va a ser Bitcoin. Precisamente por eso es descentralizado y por eso no se puede cambiar el suministro de 21 millones, como explicaremos a continuación. Es decir, esta persona, por muy director de marketing que sea de una plataforma, sigue sin entender qué es lo que es Bitcoin, ¿vale? Y nos dice, BlackRock entiende Bitcoin mejor que los Bitcoiners, añadió el desarrollador seudónimo de Ethereum. O sea, otro detractor de Bitcoin tampoco se entera de lo que es Bitcoin, ¿vale? O sea, BlackRock no sabe, o sea, sabrá lo mismo que los bitcoiners de lo que es Bitcoin. Y BlackRock sabe perfectamente que no se va a cambiar ese suministro de 21 millones. Pero BlackRock tiene que poner todos los disclaimers posibles para que legalmente, si ocurre lo impensable, no le puedan denunciar, ¿vale? Nos hacemos la pregunta, ¿se puede cambiar el límite de suministro de 21 millones de monedas de Bitcoin? Si el límite de suministro de Bitcoin puede cambiar o no depende de cómo se defina Bitcoin, explica SuperTestnet, un desarrollador de Bitcoin detrás de BitVM a Cointelegraph. Algunos sostienen que teóricamente podría cambiarse si varios miembros de la comunidad, desde operadores de nodos y desarrolladores principales hasta mineros e inversores, alcanzan un consenso sobre el hard fork a migrar a la nueva cadena. O sea, en teoría, en la práctica tú puedes cambiar cualquier cosa de Bitcoin. Eso es cierto. O sea, tú puedes cambiar cualquier cosa de Bitcoin. Pero es que ya se ha hecho.
y lo que se ha cambiado ha dejado de ser Bitcoin. Y Bitcoin sigue siendo Bitcoin. O sea, Bitcoin en teoría puedes cambiar todo, pero es que si lo cambias ya, no es, ya dejas de ser Bitcoin. Y Bitcoin se queda siguiendo siendo Bitcoin, sin ningún cambio. Es decir, cualquier cosa que altere el equilibrio de Bitcoin ya no es Bitcoin. Es decir, esto que dice BlackRock que puede pasar de cambiar el límite de 21 millones en Bitcoin ya ha pasado. Se llama Litecoin. Que empezaron a cotizar y dijeron, no, es que 21 millones es poco, vamos a sacar más. Y sale otra moneda. Hay un fork, o sea, una bifurcación. Y esa nueva moneda ya deja de ser Bitcoin. Es decir, si hubiese en el futuro alguien que quisiese cambiar el suministro de Bitcoin, aparte de que ya no valdría Bitcoin porque no sería reserva de valor, porque es lo que le hace reserva de valor, entonces ya no sería Bitcoin. Y habría un fork y por un lado saldría el Bitcoin que se ha aumentado el supply y por el otro se quedaría el Bitcoin de siempre, que va a seguir siendo el que tenga el valor. Porque ¿quién quiere algo que es lo mismo que el fiat? Nadie. La gente lo que quiere es Bitcoin porque tiene 21 millones. Entonces, todos estos atontados, como los que hemos visto ahora, que son detractores de Bitcoin, como el primero, que está claro que es de Bitcoin Cash, porque ese es el mantra de los de Bitcoin Cash. Bitcoin ha sido secuestrado, el mantra de los de Bitcoin Cash. Igual que el mantra de los de XRP es, XRP tiene el ISO, o XRP va a ser las transferencias internacionales. Esos son mantras que repiten, que son falsos en el fondo. Cada uno tiene el suyo, cada detractor de Bitcoin. Pero simplemente son excusas por no admitir que Bitcoin es lo único que vale. ¿Vale? Bitcoin no está secuestrado y precisamente el hecho de que nadie pueda cambiar el suministro porque se convertiría en otra cosa, es lo que te está diciendo que Bitcoin no está secuestrado, que es libre, que es descentralizado totalmente. ¿Vale? Porque entonces sería Litecoin, no sería Bitcoin. Lo voy a mirar aquí para que veáis el suministro de Litecoin. Aquí lo tengo. Litecoin tiene, un segundito, suministro total, vamos a entrar en Litecoin, creo que son 120 millones, no sé, lo cambió. Y eso es lo que es, a ver, no, 84 millones. Eso es lo que es Litecoin. Bitcoin con un suministro mayor. Se cambió y ya dejó de ser Bitcoin. Entonces, ¿la gente qué hizo? ¿Qué prefieres? ¿Litecoin, que son Bitcoin con 84 millones de monedas, o Bitcoin con 21 millones? La gente prefirió Bitcoin. Y es lo que va a pasar si vuelve a ocurrir. Al final, todos los cambios que hay en Bitcoin son las altcoin. Y no valen lo que vale Bitcoin. Cualquier cambio que se haga, porque se puede hacer cualquier cambio en Bitcoin, pero ya automáticamente deja de ser Bitcoin eso que cambias. Y existe la posibilidad de que, bueno, siempre ha existido, de que si hay un cambio que la gente no le gusta, Bitcoin sigue por un lado y el cambio ese que no le gusta a la gente va por otro y se convierte en una altcoin, como pasó con Bitcoin Cash, como pasó con Bitcoin Cash SV, como pasó con Litecoin, como pasó con Dogecoin, que es una copia de Bitcoin, pero una copia en broma. La gente no le gusta una copia en broma de Bitcoin, le gusta Bitcoin. Entonces hay un hard fork. Si el consenso es 100%, si todos están de acuerdo en que hay un cambio que es necesario para Bitcoin, es decir, por ejemplo, un cambio para proteger a Bitcoin contra los ordenadores cuánticos, eso todo el mundo va a estar de acuerdo. Y entonces Bitcoin va a seguir siendo Bitcoin con algoritmos cuánticos. Ahí no va a haber ningún problema. Pero en cuanto hagas algo que pueda tocar el valor de Bitcoin, es decir, cambiar el supply, por ejemplo, o cambiar el tamaño del bloque, automáticamente eso otro, que no lo va a querer el 100% de la gente, pues va a tener un valor residual, se va a convertir en un altcoin, pero Bitcoin va a seguir por otro camino. Es decir, no tiene ninguna opción de pasar lo que dice BlackRock. BlackRock lo pone ahí para quitarse cargos de responsabilidad por si alguna vez pasa algo de eso, pero en realidad si pasa algo de eso, lo que habrá es un hard fork y se dividirá la cadena en dos. Una, el Bitcoin que sigue teniendo 21 millones y otra, el Bitcoin en el que tenga 42 o los que sea. Y ese Bitcoin que tenga 42 se irá por otro lado como se ha ido Bitcoin Cash y Bitcoin con 21 millones seguirá siendo Bitcoin. Y BlackRock tendrá de los dos para los ETFs, porque cuando se bifurcó la cadena Bitcoin, Bitcoin Cash, la gente que tenía Bitcoin originalmente tenía dos Bitcoins. Uno que era la cadena original, la que ha valido hasta ahora, la que vale
100.000 y otra Bitcoin Cash. Y entonces pues, no tendrá ningún problema con sus clientes. O sea, este comentario, yo no sé si lo hacen a propósito para eso, para remover un poquito el avispero, que 4 tontos como estos dos que hemos comentado aquí salgan a decir tonterías de que si está secuestrado, que si no sé qué. Pero al final son gente que son haters de Bitcoin y que aprovechan cualquier resquicio para meter su mantra absurdo, como lo de que está secuestrado o cualquier otra tontería, ¿no? Pero vamos, que esto es lo que quería aclarar para que la gente pues no venga diciendo, oye, que han dicho los de BlackRock que puede aumentar el número de Bitcoin. No puede aumentar el número de Bitcoins, porque si aumenta ya no es Bitcoin, ¿vale? O sea, sería Litecoin o sería otra moneda. No pueden aumentar el tamaño de bloque, porque tampoco sería eso, sería Bitcoin Cash. No pueden hacer nada que la gente de Bitcoin no quiera. Y la gente de Bitcoin no va a querer algo que haga que Bitcoin valga menos. Y aumentar el número de monedas hace que Bitcoin valga menos. Nadie va a querer que Bitcoin sea de dinero fiat. El dinero fiat es el que aumenta el número de monedas. Nadie va a querer que Bitcoin sea dinero fiat. Y no deciden los que tienen muchos Bitcoin. Lo quiero aclarar también, porque la gente se piensa que no, es que como compran muchos Bitcoin BlackRock o como compran muchos Bitcoin MicroStrategy van a decidir ellos. No deciden. En Bitcoin no decide el que tiene las monedas. Tienen más poder los mineros. Entonces no van a poder decidir. Y automáticamente, ya digo, cualquier decisión en contra del valor de Bitcoin haría que la alternativa, la que mantuviese el valor de Bitcoin, fuese la que triunfase finalmente. El dinero no es estúpido, no va a ir a algo que sea fiat, va a ir a algo que es Bitcoin y que es descentralizado. ¿Vale? Entonces no tienen el poder, aunque tuviesen 5 millones de Bitcoin en sus manos, no pueden decidir. Los mineros no van a minar un activo que no vale nada, porque no les va a dar ningún beneficio. ¿Vale? Así que estas tonterías son, pues eso, de gente que todavía no entiende Bitcoin al 100%. Bueno, yo creo que nadie todavía entendemos Bitcoin al 100%, pero es que estos no entienden Bitcoin ni al 60%, si andan diciendo que se pueden cambiar el número de monedas, porque eso ya se ha hecho. Litecoin es un Bitcoin con más número de monedas. Bitcoin Cash es un Bitcoin con más tamaño de bloque. Ya se ha hecho y ya se ve que no funciona, son un fracaso. Con lo cual, lo que digo, no puede cambiarse el número de monedas de Bitcoin. Aquí nos dice, ¿quién querría cambiarla? Nadie. Nadie querría cambiar el número de monedas de Bitcoin. Nadie querría que se aumentase el número de monedas, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con la siguiente noticia, que es lo que os decía del Salvador. Me defrauda un poco. No hay comentarios directos del Salvador, todos estos comentarios son del Fondo Monetario Internacional, así que no sé qué parte será verdad, qué parte no. Pero nos dice, El Salvador hace que los pagos con Bitcoin sean voluntarios en un acuerdo de préstamo del Fondo Monetario Internacional por 1.400 millones de dólares. El Salvador alcanza un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional y hará que la aceptación de Bitcoin sea voluntaria, además de revertir la participación del gobierno en proyectos relacionados con Bitcoin. Como digo, esto es una cesión del Salvador que no me gusta nada. Así como otras veces cuando han hecho cosas positivas, sí que lo he comentado, en esto no estoy de acuerdo, no deberían haber cedido ante el Fondo Monetario Internacional, podían haber sacado fondos pidiendo prestado a gente que apoyase Bitcoin. Pero bueno, nos dice que El Salvador hará voluntaria la aceptación de Bitcoin por parte de los comerciantes, reducirá su participación en el poco utilizado monedero Chivo y limitará la participación del sector público en actividades económicas relacionadas con Bitcoin como parte del acuerdo del préstamo de 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La nación centroamericana recibe 1.400 millones de dólares recibirá durante los próximos 40 meses, después de que El Salvador aceptara medidas destinadas a reducir su ratio deuda-PIB, según informó el prestamista global en un comunicado el 18 de diciembre. O sea que esto todo nos lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Todavía no tenemos la versión del Salvador, pero no me gusta nada. Los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin se reducirán significativamente en línea con las políticas del fondo. Las reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria. En el caso del sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como en transacciones y compras de Bitcoin, estará limitada. El Salvador comenzó a comprar Bitcoin en el 2021 y ahora mismo tiene 5.968 Bitcoin con un valor aproximado de 602 millones de dólares. Cointelegraph
contactó a la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Así que, como veis, no tenemos todavía la versión oficial de El Salvador. Esto solo es la versión del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional también indicó que los impuestos solo se pagarán en dólares estadounidenses, la moneda oficial del país. O sea, te están diciendo que la moneda oficial ya no es Bitcoin. Realmente está diciendo eso el Fondo Monetario Internacional. Y además, si no, si es voluntario el uso, tampoco es moneda de curso legal, porque una moneda de curso legal debes poder utilizarla. Entonces, para que tú debas poder utilizarla, te la deben poder aceptar. Y si es voluntario y no te la aceptan, es que ya no es moneda de curso legal realmente. Así que, por eso digo, no me gusta nada esto y veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que también hay una persona que está muy en desacuerdo de todo esto, que es Mas Keiser, que aquí nos hace unos comentarios, precisamente. O sea, el gobierno de El Salvador no ha hecho ningún comentario, sin embargo, Mas Keiser sí, y nos dice, en relación al anuncio del FMI, Mas Keiser, asesor de Bitcoin de Bukele, declaró en X sobre el Fondo Monetario Internacional que nadie presta atención a estos imbéciles y calificó el acuerdo de burocrático, sin sentido y absurdo. El uso de Bitcoin en El Salvador siempre ha sido voluntario y su uso nunca ha sido mayor y continúa creciendo, dice Mas Keiser en X. El punto del FMI está muerto desde su inicio. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Creo que Mas Keiser lo tiene mucho más claro que Bukele en ese sentido y espero que no les deje que vayan por el mal camino, pero de todas formas, fijaros lo que son las cosas, ¿eh? O sea, han luchado contra los criminales de las bandas organizadas que tenían en su país, que tenían tentáculos en todos los sitios, les han podido vencer y sin embargo no pueden con el Fondo Monetario Internacional. Imaginaros qué red tiene que ser el Fondo Monetario Internacional para que no se pueda con ellos y tengas que al final claudicar y hacer lo que ellos te dicen, ¿no? O sea, esto es tremendo, ¿no? Simplemente lo quería hacer notar para que la gente se dé cuenta de que es súper difícil salirse del sistema y que ahora mismo pues les han vuelto a atrapar a El Salvador, que parecía que se estaba saliendo del sistema, ¿no? Veremos a ver lo que pasa en los próximos años. Hasta ahora había evolucionado muy bien El Salvador, pero no me gusta nada que dependan otra vez del Fondo Monetario Internacional, porque en cualquier momento les va a volver a hacer dependientes y una vez que eres dependiente te vuelven a obligar a hacer lo que ellos quieren. No las políticas que les viene bien al pueblo, sino las que le viene bien al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña decepción en relación a Bukele y a El Salvador. Evidentemente sigue siendo mucho mejor lo que tienen allí y lo que están intentando hacer allí que lo que hay en otros países, pero ya digo, es un poco una pequeña decepción. Veremos a ver lo que pasa, porque al final si empiezas lo que ha hecho El Salvador, empezar esta revolución que ha hecho El Salvador y no la terminas, al final puedes acabar peor, ¿no? Porque al final están creciendo mucho, la seguridad aumenta un montón, pero si no se da una continuidad, si de repente dentro de 4 años entra en el gobierno personas que empiezan a liberar a los que están detenidos de las bandas o empieza a haber corrupción o empieza a haber otra vez lo mismo que había antes, el país se puede volver a deteriorar muy rápido. Así que esto es una lucha constante, no se puede dejar, no se puede aflojar y dejarle entrar al Fondo Monetario Internacional es un poquito aflojar en la lucha, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, ¿no? Bien, otra cosa que os quería comentar antes de entrar con el análisis es respecto a Bitget. Tenéis ahí un link de referidos para abrir cuenta en el exchange si queréis. Al final es uno de los exchanges que estamos utilizando. Ya sabéis que en Binance no se puede operar en futuros y en Bitget sí, lo digo por si alguien está interesado en eso. Pero además de eso, por ejemplo, hoy ha salido a cotizar esta moneda nueva, Fuel, se llama, y esto ha habido una especie de launch pool. No era un launch pool como los que hay en Binance, ha sido un launch pool en el que tú tienes que pagar por las monedas. Había que dejar bloqueado USDT, Tether. Otros que salgan supongo que tendrán incluso otras monedas, pero en este caso era Tether. Lo máximo que te dejaban bloquear era 5.000 Tether. Lo hice ayer, bloqueé esos Tether. Te asignaban unas monedas dependiendo de la gente que se había apuntado a esto, a este lanzamiento, digamos. Y
depende de la gente que se había apuntado y las monedas que repartían, pues te asignaban un número de monedas que las tenías que pagar a 0,02, es decir, estos sí que las pagabas, no eran gratis como las que dan en el airdrop o otra cosa, pero a un precio preferencial, en este caso 0,02, y han salido cotizando, yo las he vendido a 0,079, con lo cual, pues con los 5.000 euros o sea, dólares que puse ahí en el Launch X me he sacado 200 de beneficio, es decir, pagué 68 por ellas, me han dado 3.000, creo que fueron 3.400 a 0,02, 68 dólares he pagado por ellas y los he vendido a 0,079 y con eso he obtenido 268, es decir, he ganado limpio 200 dólares de un día para otro solamente por participar en este lanzamiento. Lo digo por si alguna persona pues quiere hacer estas cosas, pues que también tienen ahí disponibles, ¿no? No me interesan para nada estas monedas, las monedas Fuel, o sea, pero sabía que pagándolas a un precio preferencial de 0,02, cualquier cantidad que me diesen, le iba a poder sacar una rentabilidad. No pensaba que tanto, pensaba que igual era menos, pensaba que igual le sacaba solamente 50 o 60 dólares, pero de un día para otro, con 5.000 dólares, sacar 200, pues está muy bien. Es una rentabilidad muy buena para un día, porque lo puse ayer, me las han dado hoy y ha salido a cotizar y las he vendido ya. Así que bueno, sin más, os lo comento por si a alguno le interesa y ahí tenéis además un link para abriros cuenta en Bitget con un 15% de descuento en comisiones de compra-venta también, que os puede servir para otras cosas también, ¿no? Sin más, lo recordaba por eso, porque hay estas oportunidades de vez en cuando. Y ahora ya vamos con el análisis. En este caso tenemos Bitcoin con una caída muy fuerte en el día de ayer. Hoy hemos estado por debajo de 99.000, ayer por la noche, en la vela de hoy. Hemos estado en 98.802. Perdió ayer la línea de tendencia esa verde que teníamos ahí. Se acercó mucho esta noche a la zona de soporte de los 97.000. Y no fue una caída independiente de Bitcoin, fue una caída de todo el mercado a raíz de la charla de Jerome Powell, que dijo que los tipos de interés posiblemente bajarían mucho menos de lo que la gente piensa, y eso fue como un jarro de agua fría. Ya venía Bitcoin un poco flojo del día anterior, habíamos tenido un toque en la resistencia y una vela de indefinición con cierre en el mismo precio de apertura. Habíamos tenido también, como dijimos ayer, una sacudida muy fuerte cuando tocó el máximo en pocos minutos y eso era premonitorio de que podía haber caídas, ya lo comentábamos ayer. Dábamos los niveles para vigilar y al final pues se perdieron esos niveles en el gráfico horario, como ahora veremos a continuación cuando analicemos las diferentes temporalidades, ¿no? Nos hemos ido por debajo de la línea verde, ahora está rebotando, ya veis que está en 102.300, está rebotando también la bolsa, ahora también lo vamos a ver, vamos a mirar la bolsa un poco. Fijaros qué caída tuvo el SP500, rompió el soporte que tenía en los 6.018 aproximadamente, rompió el soporte de la línea de tendencia más abajo en la zona de 5.950, la caída fue brutal, perdimos todo lo que habíamos ganado desde el día 19 de noviembre, o sea, lo que habíamos ganado casi, bueno, casi no, en un mes, porque hoy es 19 de diciembre, lo perdimos en un día, así que imaginaros la vela negativa que hubo ayer, y aunque estamos rebotando en el día de hoy, es posible que los próximos días se acerque a esta línea azul que tenemos dibujada aquí, nos ha dejado un poquito un pozo ahí preocupante, ¿no? Por eso los mercados han caído tan fuerte. El Nasdaq también tuvo una caída del 3,65%, en este caso no perdió la línea, pero se ha quedado ahí en esa línea y podría perderla. Y el Dow Jones, que cuando hacíamos el análisis ayer decíamos que estaba en una zona peligrosa, cuando hacíamos el análisis en el vídeo de Mercados al Día, decíamos, está en una zona peligrosa, era antes de que hablase Jerome Powell, decíamos, estando en máximos el SP500, estando en máximo el Nasdaq, a nada que corrijan esos índices, el Dow Jones está en el borde del precipicio y perdió la línea de tendencia. Esto no es bueno, evidentemente, es una línea de tendencia que venía manteniéndose desde hace mucho tiempo. Fijaros desde qué atrás venía manteniéndose esta línea de tendencia, desde el 5 del 8, con lo cual perder esa línea es significativo y aunque tengamos rebotes los próximos días hay que tener mucho ojo porque podemos tener correcciones mayores en el futuro, en los próximos 2-3 meses, ¿no? Así que mucho cuidado a eso. No ha sido una caída de Bitcoin exclusiva, ha sido una caída generalizada
daros cuenta que es un activo también como el resto de activos y que hay una parte de los que están operando que van a actuar en relación a datos macroeconómicos también, no solo referente a lo que haga Bitcoin, sino que si, por ejemplo, hay menos bajadas de tipos de interés que las que espera el mercado o no entra tanta liquidez en circulación, pues el precio también se resentirá igual que se resisten las acciones, igual que se resisten otros activos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Tenemos un factor diferencial positivo en Bitcoin porque está en plena adopción, pero en las fases en las que el mercado se vuelva muy bajista, en las bolsas, Bitcoin no va a poder tampoco desmarcarse claramente, ¿eh? Y menos estando en los niveles que está, donde hay gente que puede tener incentivos a tomar beneficios porque tiene unas ganancias enormes, ¿vale? Entonces, si la gente lo ve mal, en algún momento puede tomar la decisión de tomar beneficios y esperar a momentos mejores, ¿eh? Así que ojo con eso también, que bueno, de momento pues estamos rebotando muy bien en el día de hoy, seguramente otra vez volveremos hacia la línea roja en las próximas semanas, pero cuidadito porque las bolsas han dado un aviso. Normalmente cuando dan un aviso las bolsas, caídas mayores suelen tardar en producirse 2 o 3 meses, es decir, quizás simplemente ha sido el primer toque de atención de cuidado, nada más, cuidado que estamos muy arriba. Luego el mercado se vuelve a calmar, vuelve a haber euforia dentro de un par de meses, pero dentro de 3 meses igual es cuando nos viene la caída auténtica. Esto es simplemente un cuidadito que tampoco no os toméis esto como si fuera jauja y esto es fácil ganar dinero, porque no. Esto es un aviso a navegantes, ¿vale? Ya digo, un aviso suele tardar luego en darse la bajada auténtica, igual 2 meses o 3, pero es posible que nos encontremos en febrero o marzo con que los mercados nos den algún susto importante, ¿vale? Esto es como el primer indicativo de que, oye, pon las orejas tiesas, que cuidado, ¿eh? Que igual ahora no pasa nada, pero que igual dentro de 2 meses o 3 tenemos un batacazo en la bolsa y claro, Bitcoin no va a ser ajeno tampoco a eso, ¿no? Gráfico semanal. Pues como veis, la vela semanal que estaba por encima del soporte claramente, ya no está tan claramente por encima del soporte, está apoyándose en ese soporte y nos podemos meter por debajo. Y si nos metemos por debajo, ahí sí que podría llegar una corrección importante. Cuando digo corrección importante, pues estoy pensando en la zona de los 91.000 o incluso 87.000. Pero es para eso tendría que entrar la vela, pues cerrar la semana, por ejemplo, en 98.000, 98.600, una cosa así, meterse por debajo de ese nivel. Todavía, evidentemente, nos queda mucha semana, estamos por encima, eso solo es un caso hipotético, ¿vale? Digo que lo tenemos que vigilar. Es posible que no ocurra, es posible que no cerremos por debajo, pero si cerramos por debajo una semana de esta línea, ojo porque nos podrían venir un par de semanas negativas importantes, ¿no? Que luego además serían unas grandes oportunidades para tomar posiciones, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso es gráfico semanal, gráfico diario ya lo hemos visto, gráfico horario. Fijaros, ayer veíamos que se apoyaba en esta zona y que rebotaba. Rebotó casi hasta la resistencia que dijimos, se quedó un poquito corto. Hablábamos de esta zona de aquí, estas velas de aquí, de 105.780 más o menos, esta zona de aquí. Se quedó en 105.350, no llegó a tocar ese nivel. Volvió a corregir hasta la línea de soporte, volvió a rebotar en ese soporte, pero ya cuando salió el discurso de Jerome Powell empezó a caer, perdió la línea claramente, perdió la siguiente, perdió las dos líneas y se fue, como digo, hacia niveles inferiores. Nosotros hablábamos ayer, si recordáis, de 100.000, 100.700, incluso 99.900 hablábamos, si recordáis en el vídeo, si perdíamos esta zona hablábamos de esos niveles, incluso se fue por debajo en un punto del gráfico. Puntual, eso es una mecha, pero incluso se fue por debajo de este nivel, que es el que más o menos hablábamos ayer de posible caída si perdíamos estas líneas, ¿no? Hablábamos de este nivel de aquí, que nos marcaban estas dos velas, que es los 100.734, y de este otro nivel que nos marcaban estas dos velas, que es el 99.840 aproximadamente. Y caímos un poquito por debajo, pero ya veis, una mecha y a partir de ahí hemos rebotado. En el rebote tenemos ahí esas resistencias también en el gráfico horario, que son ahora mismo esta línea que pasa por los 103.350
y la línea superior que podría ser la zona de los 104.670. Veremos a ver dónde se frena. Se puede frenar en la primera, se puede frenar en la segunda, pero en esos niveles, ojo, porque seguramente volverán a salir algunas ventas que nos vuelvan a meter otra vez un poco hacia abajo. ¿Qué más? Antes de hablar de... Bueno, vamos a hablar de, sí, de la dominancia de Bitcoin. Luego quería hablar un poco también de BGB, porque ya que hemos hablado del exchange, está subiendo mucho la moneda también, pero bueno, vamos a hablar primero de la dominancia. La dominancia de Bitcoin, fijaros que hoy ha tocado 58,77. Es lo que decíamos estos días atrás, que rebotaría hacia esa zona. Con lo cual, ya veis que el movimiento este que tuvieron las altcoins ya se ha diluido más de la mitad del movimiento. O sea, ha tenido un rally, ¿vale? Perfecto. Ha sido un rally muy bueno, porque comparado con otros que hemos tenido el año pasado, ha sido mayor, ha sido el doble que otros que hemos tenido el año pasado, pero no deja de ser un rally y que vamos a tener más. Ya lo dijimos, hicimos un vídeo diciendo, pues posiblemente el año que viene tengamos 9 all season. ¿Por qué? Porque decíamos, habrá 9 movimientos de la dominancia de Bitcoin a la baja durante el año que viene seguramente. Pero eso no significa que sea una all season como la gente piensa de que va a haber un por cien y no sé qué. O sea, seguiremos teniendo este tipo de movimientos. Fijaros, aquí, el año pasado tuvimos, bueno, este año, que ya lo estoy dando por finalizado, hemos tenido este movimiento, hemos tenido este, hemos tenido este, hemos tenido este. Esos son movimientos de altcoins al alza contra Bitcoin. Alguno más también aquí, fijaros, alguno más pequeñito. Siempre hay algún movimiento en algún momento. Lo difícil es cazarlo y lo difícil es cazar las monedas que provocan ese movimiento, porque claro, unas veces es porque sube Ethereum, otras veces es porque sube Solana, otras veces es porque suben 10 más pequeñas. Aquí es verdad que hemos tenido un movimiento más fuerte que las otras veces, pero porque también veníamos de un movimiento mucho más fuerte que las otras veces. Aquí teníamos movimientos alcistas más cortos. Entonces, es una acción-reacción del mercado. Claro, a una acción pequeñita, pues movimientos más pequeñitos. A una acción más grande, una reacción más grande. Esto es un movimiento pendular. Lo mueves mucho para un lado, se mueve mucho para el otro. Pero no hay nada más. Y esto vamos a seguir teniendo así durante el año que viene. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sin más. Ahora vamos a pasar a mirar un poquito cómo están los gráficos, pero hay algunos que han vuelto... pues eso, no al origen, pero porque estaban muy abajo, estábamos en unos niveles extremos de dominancia de Bitcoin. Estamos hablando de que cuando estaba en esta zona máxima, aquí nos marca un 61,6, pero la realidad, si descuentas las stablecoins, es que estábamos hablando de un 65% de dominancia de Bitcoin. Y Bitcoin tiene un límite, o sea, no puede alcanzar el 100%. Entonces, la dominancia de Bitcoin en lo máximo es 100%, que sería que no existiese ninguna altcoin, pero siempre va a existir alguna, con lo cual es imposible que sea el 100%. 65% es una dominancia muy, muy alta. Entre 65 y 75 yo creo que es el tope de que puede alcanzar Bitcoin. Siempre el resto van a ocupar una parte del mercado, no, es imposible que desaparezcan todas. Siempre va a haber, aunque valgan muy poquito cada una de ellas, una suma total de altcoins que valgan algo, ¿no? Entonces, bueno, es normal que haya estos movimientos que ha habido en el corto plazo, ¿no? Pero eso, son movimientos del corto plazo. Vamos a hablar, antes del resto, vamos a comentar algo de la moneda de BGB, porque está subiendo como loca, como veis aquí. Las monedas de los exchange, como hemos dicho, están disfrutando de una época muy buena porque estamos teniendo mucha actividad, entonces muchas comisiones para los exchange, etcétera, pero lo de BGB pues se ve aumentado porque está creciendo mucho el exchange. Por eso estamos trabajando con Bitget también, claro. Nosotros ya sabéis que solo trabajamos con los exchange más relevantes, no nos metemos con exchange que nos contactan, un montón de exchange que están muy por debajo en el ranking y que nos ofrecen condiciones mucho mejores, pero no trabajamos con ellos porque evidentemente no queremos que haya ningún problema con la gente que sigue el canal. Siempre te puedes equivocar, porque fijaros que también FTX era el número 2, por suerte nunca trabajamos con FTX, siempre te puedes equivocar, pero si vas a los primeros tienes más difícil de equivocarte que si vas a uno que está ahí en el puesto 80, que puede que desaparezca en cualquier momento, ¿no? Lo de FTX fue una excepción y gracias que no tuvimos nada que ver con FTX, porque perfectamente podíamos haber tenido algo con FTX porque era el número 2,
Pero bueno, nunca me gustó Sam Bankman-Fried. Gracias a eso, pues no trabajamos nunca con FTX. Bien, lo que decía, moneda del exchange Bitget subiendo mucho, la capitalización que tiene en el mercado está muy por debajo todavía de la capitalización de BNB, con lo cual todavía parece que puede tener subida. Ahora mismo se ha situado como segunda moneda de los exchange en el ranking, está en el puesto 26, ha subido mucho últimamente, pero fijaros que la capitalización es esta que pone aquí, 6.564 millones, perfectamente podría estar en la capitalización que tiene, por ejemplo, SIBA, no habría ningún problema, o sea, tiene más razón para estar en esta capitalización que tiene SIBA, BGB, que SIBA, por ejemplo, ¿no? Porque BGB está generando comisiones, es una empresa que funciona y está generando beneficios. SIBA no está generando nada, ¿no? Entonces, si sube hasta este nivel sería casi multiplicar por 2,5 todavía. Así que bueno, todavía parece que puede tener potencial y aún así estaría muy por debajo de la capitalización de BNB, que fijaros que está en 101.173 millones. Estamos hablando de que se tendría que multiplicar por, no sé, por 8 y pico. No, por 8 y pico no, que va, por más. Por 16 se tendría que multiplicar para alcanzar la capitalización de BNB, que no es posible porque ahora mismo BNB sigue siendo, o sea, Binance sigue siendo el exchange número uno con muchísima diferencia con respecto a los demás, ¿vale? Pero una capitalización alrededor de lo que tiene SIBA, pues no sería descabellada. Y alrededor de lo que puede tener incluso Cardano, pues, hombre, sería un poco exagerado, pero bueno, yo más bien lo pondría aquí en este rango, entre capitalización quizás entre Litecoin y SIBA, más o menos ahí. O sea que todavía podría tener algo de potencial, ¿vale? Lo digo por tener una referencia. Dicho esto, vamos ya con el resto de monedas que no se están comportando también en el corto plazo, pero que bueno, están también muy activas. Fijaros que OneInch ha caído a apoyarse en el soporte, en la línea de tendencia que más o menos está en esa zona de 400. AAVE está aguantando bastante bien, ya ha demostrado durante el año pasado que tiene mejor comportamiento que el mercado en general, así que buena subida en el corto plazo y se mantiene bastante bien a pesar de haber perdido un soporte. Yo creo que se va a mantener por encima de la zona de los 2.729. Cardano se ha ido un poquito para abajo estos últimos días, pero ya veis que tampoco cae demasiado. Parece que el soporte de los 841 puede ser un soporte que aguante. Algorand también se ha caído hacia la zona de soporte, todavía podría caer un poquito más, pero más o menos está entre los 339 y los 307 el soporte. Atom también ha perdido bastante estos últimos días, ya está alcanzando los niveles que hablábamos estos días de soporte, que más o menos es la zona de los 714. AVAX un 0,42%, no, perdón, un 0,75% abajo. También ha hecho ese doble techo que decíamos y se ha acercado mucho a la zona de los 4.030 que hablábamos como soporte. De hecho, el mínimo de hoy ha sido 4.070. Más o menos están cumpliendo con esas caídas que veníamos comentando estos días porque, bueno, se habían pasado mucho de frenada en estas últimas semanas y lo que están haciendo es ajustarse un poco a lo que es más normal, ¿no? BNB pues se ha quedado un poquito estancada, ya lo hemos dicho, pero sigue siendo con mucha diferencia el exchange número uno y seguramente volveremos a tener recuperación hacia esos 8.378 en el medio plazo. Bueno, ¿qué más? DOT toca la línea de soporte en la línea roja, otra que ha caído más o menos a los niveles que podía caer. Este era el primer soporte importante, podría caer un poco más hacia la zona de los 668 si el mercado sigue flojo para las altcoins. Ethereum ha caído también a la línea roja, que es el soporte, de hecho ha rebotado hoy ligeramente en ese punto, en el día de hoy. Es una zona de soporte importante, ya hemos dicho que perder eso estaría indicando mucha debilidad, o sea que es muy difícil que lo pierda. FED ha perdido prácticamente todo lo ganado, o algunas están peor que otras, evidentemente. Esta es una de las que peor, porque ya veis que ha tenido una buena subida, pero prácticamente lo ha perdido todo otra vez con respecto a Bitcoin. Hashgraph sube un 7%, se está manteniendo bastante bien comparado con otras, está más o menos haciendo un gráfico más parecido a lo que está haciendo Aave, por ejemplo.
IOTA también rebota un poco en el día de hoy y tampoco ha caído a las líneas de soporte, se ha quedado un poco por encima, también está haciendo un gráfico un poquito mejor que otras, aunque tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, como digo, hay algunas que un poquito mejor, otras un poquito peor, hay un poco de todo. MicroStrategy ayer perdió ligeramente al cierre la línea de tendencia, pero hoy de momento en la preapertura está marcando 368, ligeramente por encima de ese nivel. Aún así, pues como decimos, está rebotando un poco el mercado, pero no podemos descartar caídas mayores, así que no me extrañaría verla en 320 en los próximos días si el mercado sigue corrigiendo, por parte de Bitcoin me refiero. Ya sabéis que se anticipa. MicroStrategy se anticipa un poco al comportamiento de Bitcoin y fijaros que los 2 días anteriores MicroStrategy ya estaba cayendo, además de que no había marcado máximo relativo, ni siquiera máximo superior al que nos hizo el 5 de diciembre ni al que nos hizo el 25 de noviembre, con lo cual ya ayer y antes de, o sea, perdón, antes de ayer y el día anterior ya nos estaba marcando cierta debilidad que se ha trasladado a Bitcoin ayer, o sea que se anticipó mucho al movimiento bajista de Bitcoin, ¿vale? Así que también cuando el mercado salga al alza, seguramente MicroStrategy nos dará la pista. ¿Qué más? Run sigue bajando hacia la línea de tendencia, que más o menos serían los mínimos. Solana también está floja, como veis, lleva unas semanas bastante negativo con respecto a Bitcoin. Les está costando mucho a estas empresas que tienen capitalización más alta, ya lo hemos comentado varias veces. Y XRP, que la siguen ahí calentando con el tema de la stablecoin, etcétera, aguanta ahí como puede, les interesa muchísimo cuanto más tiempo esté ahí arriba, pero ya veis que hace amagos con caer, mechas por debajo, le están intentando cerrar todas las velas por encima de 2309, porque en el momento que al cierre perdamos eso con claridad, pues puede entrar una corrección muy fuerte y claro, cuanto más tiempo aguante ahí arriba, más cantidad pueden vender en esa zona, ¿no? Les interesa mucho que esté el mayor tiempo posible en esos niveles. Y por último, volvemos a Bitcoin otra vez, que ahí lo tenemos, 102.537. Recordad que en el gráfico horario, pues seguramente tocaremos esta línea o la otra, que más o menos, pues como os he dicho, pasan por esos niveles, 103.350 aproximadamente, y el otro 104.000 y pico, bueno, casi 105.000. 104.000, podría ser 104.724, porque claro, estas líneas van subiendo. Un segundito, vamos a echar el gráfico un poquito más para aquí. Claro, si no suben inmediatamente en estas próximas 2 horas, si suben en las próximas 8 horas, pues estamos hablando de niveles de 103.800 o 104.700 aproximadamente. 104.700 es una resistencia muy fuerte porque coincide más o menos esta línea, que más o menos la podemos tener en esos niveles para las 4 de la madrugada de esta noche, y los niveles horizontales de resistencia que tenemos aquí en el gráfico, más o menos. Coinciden todos en esa zona de 104.700. Ese podría ser el nivel donde se frene este rebote y luego ya a partir de ahí, si tiene más fuerza, volverá a ir hacia los máximos. Si no tiene fuerza, nos daremos cuenta de que poco a poco empieza a perder otra vez niveles y cuando vuelva a perder esta línea inferior, volveríamos a corregir, ¿vale? O sea que de momento no sabemos si es solo un rebote o si va a seguir otra vez hasta el máximo, pero en esta zona, en los 104.700, 104.800, cuando nos daremos cuenta si es un rebote o simplemente está recuperando otra vez para ir hacia los máximos, ¿vale? Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!